Buenas tardes. En el día de hoy vamos a exponer el tema sobre la discapacidad de las personas, el derecho que tienen las personas que están en condición de discapacidad. Este tema no es nuevo, es inherente a la sociedad desde sus inicios. Desde las antiguas civilizaciones mongólicas, grecorromanas, hasta mitades del siglo XIX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el tema de la discapacidad había sido tratado de una manera en la que la persona con discapacidad no se le facilitaban, no se le reconocían, no tenían ningún tipo de capacidad jurídica para desarrollar sus actividades. Es más, eran consideradas como seres de menor valía, eran consideradas como personas que eran nefastas para la sociedad, y en la antigüedad se les remitía al ostracismo, en la antigüedad se les desaparecía y había un filtro inicial de cuando los niños nacían, si nacían con discapacidad, pues eran ejecutados. Y eso primó en todo el tiempo de la Grecia, en el tiempo del Imperio Romano, y cuando llegó el momento de la Segunda Guerra Mundial, en el querer del nazismo de conseguir la pureza de las razas, hubo masacres grandísimas sobre personas que tenían o que estaban en condición de discapacidad. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas comenzó a preocuparse por la situación de las personas con discapacidad y se profundizó en esta situación, lográndose detectar que a través de la historia han existido varios modelos, varias maneras como la comunidad, la sociedad ha recibido a estas personas. En la antigüedad y hasta la época que he venido diciendo, el modelo que se ha venido implementando es el de la prescindencia. Significaba que las personas no tenían ninguna capacidad y que eran descartadas, eran alejadas, eran sometidas a la caridad pública, a la benevolencia de buenos corazones que se despertaban en la época del catolicismo para hacer obras sociales. Inclusive en esa época se consideró que atender a una persona discapacitada que había en la familia era como si se tratara de una manda, de una peregrinación que había que hacer para ganar el derecho a la salvación divina. Posteriormente, el concepto fue cambiando y se comenzó a pensar en que estas personas con discapacidad podían ser rehabilitadas médicamente, y comenzó a implementarse a partir de esa visión, de ese concepto, de ese paradigma, los tratamientos rehabilitadores, los tratamientos que tendían a aminorar la discapacidad o a tratar de curar a las personas. Entendamos que las personas tienen discapacidades físicas, sensoriales, psicosociales, auditivas, y que estas discapacidades son las que le ponen en condición de diferencia con el resto de personas. Para resumir el concepto de cómo la sociedad ha venido concibiendo la situación de las personas con discapacidad, tenemos que el primer modelo que se entendió fue el de la prescindencia, que consideraba que las personas con discapacidad eran inútiles, inservibles, que no servían para la sociedad y que debían ser eliminadas, que no tenían ningún derecho y que no eran sujetos de derechos ni obligaciones. Pero no solo las personas con discapacidad, para esa época las mujeres tampoco tenían derechos y también les era negada la ciudadanía a otro tipo de personas, que se convertía esto en una exclusión desde el punto de vista de la dignidad humana. El segundo modelo que se instituyó fue el de el médico rehabilitador. Este modelo concibió que las personas con discapacidad podían curarse, porque se consideraba que la discapacidad era
una enfermedad, no una diferencia. Y entonces se crearon centros de rehabilitación y se crearon procesos y procedimientos de carácter terapéutico y farmacológico para tratar a estas personas. Y el tercer modelo, que es el que en este momento estamos abocando por orientación del Pacto Internacional, que es el modelo social. Este modelo radica en la interacción del ser humano con su entorno. La discapacidad no es otra cosa que la limitación que existe en el entorno para que unas personas con unas condiciones diferentes puedan ser incluidas dentro de la sociedad y dentro de ella misma poder ejercer sus derechos y tomar sus decisiones. El auge que vino tomando en las constituciones modernas y en la conceptualización del desarrollo del individuo, de los derechos fundamentales que le fueron conferidos a todos los individuos por igual, se desarrollaron unos conceptos de cuarta generación en cuanto a la posibilidad de entender, socializar, difundir que todas las personas tenemos derechos a la dignidad humana, a la individualidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de locomoción, al acceso a todas las posibilidades de la sociedad. Vino entonces a partir de estos conceptos a integrarse una visión diferente, un paradigma diferente que llevó a concebir, que llevó a entender que las personas con discapacidad lo que necesitan es ser integradas a la vida de la comunidad. ¿Y cómo se logra integrar a estas personas a la vida de la comunidad? Obviando las barreras que existen en la sociedad para que esas personas tengan las mismas posibilidades. Barreras de tipo comunicativo, de tipo de movilización, de aceptación, de no discriminación que se han venido dando durante todo el tiempo. Para redondear el enfoque de la conceptualización histórica de la discapacidad, de las personas con discapacidad, llegamos al siglo XXI, en donde el trabajo realizado por las Naciones Unidas en el ejercicio de adecuación e inclusión de las personas con discapacidad, se llegó a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en el 2006 con presencia de los Estados miembros de las Naciones Unidas, con presencia de personas e instituciones especializadas y con presencia de representantes de personas con discapacidad y personas con discapacidad. Allí se estudió a fondo el tema y se logró la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que fue aprobada en 2006 y que Colombia ratificó en 2009 mediante la Ley 1346, en donde se asumieron los compromisos y las obligaciones del Estado para atacar, para entender, para incluir, para desarrollar y para hacer posible la aplicación de mecanismos y para hacer posible el ejercicio de la dignidad humana, la libertad, la autonomía de las personas con discapacidad. Cuando Colombia aprueba mediante la Ley 1346 en 2009 el Pacto Internacional, asume los compromisos del derecho internacional que vienen a ser incluidos dentro del derecho colombiano como parte de los derechos y fundamentos de la Constitución, lo que se denomina desde el punto de vista técnico constitucional, vienen a conformar un bloque de constitucionalidad, que son los elementos esenciales para hacer el estudio de constitucionalidad de las leyes. Y a partir de ahí comienza Colombia a asumir paso a paso que hasta el momento ya hemos avanzado y estamos a puertas de comenzar a aplicar los mecanismos mediante los cuales se hace efectivo el derecho de las personas con discapacidad. La Ley 1618 de 2013, Colombia asume como ley estatutaria todos los compromisos que adquirió
por haber aceptado ser parte de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y en tal sentido, pues esta ley contempla todas las adecuaciones que debe implementar el Estado colombiano y los compromisos en todos los órdenes, de tal manera que los compromisos son de orden transversal desde el ámbito nacional, departamental, municipal y local. ¿Qué significa esto? Significa que en el plan de desarrollo del Estado deben contemplarse las políticas de discapacidad y se constituye dentro de él el organismo rector de las políticas de discapacidad, que comprometen al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, a las Procuradurías, a los departamentos, a los municipios, a las localidades. Y en este sentido, todas estas instituciones tienen que asumir las adecuaciones que corresponden para que, en concordancia con lo ordenado en la Convención, las personas que tienen discapacidad puedan insertarse dentro de la vida de la comunidad. Entonces, partimos desde el municipio. En el plan de ordenamiento territorial debe organizarse el territorio de tal manera que existan las facilidades y que se erradiquen las barreras. Ejemplo, en las zonas urbanas, que existan espacios por donde puedan transitar las personas, que existan señalizaciones claras, que existan posibilidades de acceso a los edificios de prestación de justicia, que existan en los programas educativos asignaturas tendientes a aceptar y poder implementar conocimiento a las personas con discapacidad, que existan apoyos especiales para cuando las personas requieren acceder al transporte público. Ya ustedes ven que hay buses de servicio público que tienen rampa para que las personas con discapacidad física puedan ingresar. En los edificios tienen que existir la rampa de ingreso. Los ascensores deben tener las condiciones para que las personas con discapacidad no solo puedan ser transportadas, las que son físicas, sino las personas con discapacidad visual tengan la posibilidad de leer en la pared con el lenguaje braille la información que requieren. Y también en los comedores, en los baños públicos, deben haber condiciones para que las personas con discapacidad física, auditiva, visual, psicosensorial tengan la posibilidad de acceder a las mismas condiciones que las personas comunes y corrientes. Resumiendo, en aras del tiempo que se tiene para esta exposición, la ley 1618 del 2013 lo que hace es crear los elementos esenciales para que se pueda asumir los compromisos por parte del Estado, Estado Gobierno Nacional, Estado Departamento, Estado Municipio, las localidades y todas las autoridades y los ciudadanos comunes y corrientes, para que se dé el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. Y ya establecidos los parámetros básicos, digamos, la hoja de ruta que debe desarrollarse para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ser incluidas en la vida en comunidad, se produce la expedición de la ley 1996 de 2019, que es el elemento esencial para que se aplique efectivamente los mecanismos tendientes a ese acceso. La ley 1996 lo que hace es establecer los mecanismos eficaces para que las personas disfruten de su capacidad jurídica plena. Esta ley 1996 estableció los ajustes razonables que están orientados a facilitar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores con discapacidad. Una de las herramientas que existe para poder hacer efectivos estos ajustes razonables son las ayudas.
las ayudas que estas personas necesitan para poderse hacer entender, para poder comprender situaciones, para poder movilizarse, para poder tomar una decisión, para tener claridad sobre una decisión. Y estos apoyos pueden ser otorgados de manera voluntaria por parte de la persona. Siempre tiene que ser voluntario, siempre tiene que ser del entendimiento de la persona con discapacidad, pero puede darse en una instancia de conciliación, puede darse en una instancia de notaría o por vía judicial. En la parte de conciliación, mediante un acuerdo de conciliación con unas características propias de los procesos de conciliación que deben adecuar la claridad, el entendimiento, el respeto, la no discriminación hacia las personas y contemplar dentro del documento los apoyos y los ajustes a partir de los apoyos que requiere la persona. Por vía notarial, las personas con discapacidad mediante una escritura pública pueden solicitar los apoyos y allí en esa instancia pues debe quedar claro y debe quedar bien contemplado en qué consisten los apoyos, cuáles son sus limitaciones y la valoración correspondiente de esos apoyos, valoración que correspondería a las entidades dependientes del organismo rector de la discapacidad, que está en proceso de elaboración de los mecanismos necesarios para ajustar y para precisar cuáles son los contenidos de estos apoyos. Entonces tenemos que para efectos de la aplicabilidad de la ley 1996, que entrará a regir a partir de agosto de 2020, por cuanto que así lo contempló la misma ley, para darle tiempo al Ministerio de Justicia que hiciera las adecuaciones correspondientes y que impartiera las capacitaciones a conciliadores en derecho, a jueces, a notarios, a procuradores, a personeros, sobre toda la conceptualización del contenido de los derechos de las personas con discapacidad que están insertas en la ley que ya habíamos dicho, 1618 de 2013, que es la ley estatutaria que contempló todos los compromisos que el Estado debía desarrollar. Entonces, los lineamientos sobre los acuerdos deben estar sometidos a el control y a la adecuación de los parámetros establecidos por el organismo rector de la discapacidad. Existe una instancia que es la valoración de los apoyos, que también se da por parte de estas entidades de vigilancia, de control de las políticas de discapacidad, en donde allí se va a determinar si los apoyos son necesarios o si no son exagerados, si se están violando o no. Los apoyos que se requieren en vía de concertación, que son los que se realizan mediante escritura pública, y los apoyos que se realizan mediante conciliación, y la actividad judicial, la actividad de los jueces de familia mediante procesos de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, tienen que ver con la valoración de los apoyos a la luz de estos postulados que se establecen para la valoración de los ajustes correspondientes. Entonces, tenemos que en el ejercicio de los principios y de los postulados que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, hay que erradicar el lenguaje. Ya la interdicción como tal no existe, queda erradicada la interdicción del derecho colombiano. Hay ayudas, no interdicción. Si la persona tiene una discapacidad tal que sea imposible su discernimiento, por vía judicial se hace el estudio correspondiente y se le buscan los apoyos de tipo psicológico y pares correspondientes a ellos con la misma discapacidad para hacerles entender. Entonces, mediante medidas impartidas por el juez, se establecen estos apoyos que no son permanentes, sino que son periódicos y que pueden rehacerse o pueden revocarse. Las personas que hacen parte de la prestación del apoyo tienen que obrar con absoluta ética, con absoluta
responsabilidad sin intereses personales, por cuanto que había venido siendo una práctica reiterada en la que algún pariente con una discapacidad era sometido a un proceso de interdicción por sus parientes o cercanos con el fin de quitarle la posibilidad del ejercicio de sus derechos, muchas veces hasta con el fin de apropiarse de sus bienes. Ahí sometían a las personas no con discapacidades mentales, de pronto con limitaciones intelectuales, pero también sometían al disipador, que tenía plenas capacidades intelectuales y que por ser disipador se le era considerado un incapaz, término que se queda erradicado de la nueva conceptualización, porque discapacidad es una cosa e incapacidad es otra. Entonces, las personas que eran adictas se les consideraban incapaces y en ese sentido se promovía un proceso de interdicción y se le quitaba el ejercicio de los derechos, y un tercero definía por él, decidía por él y hacía lo que quisiera desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista del ejercicio de los derechos y hasta las decisiones de salud, y se les limitaba cualquier acceso a la vida en comunidad. El disipador por juego, los parientes llegaban y lo tomaban y lo sometían a un proceso de interdicción y se le quitaba todo el manejo correspondiente. En resumidas cuentas, el enfoque nuevo que existe sobre la discapacidad es ayudarle a que las personas con discapacidad tengan la claridad suficiente para hacerse entender y decidir cuáles son sus preferencias, cuáles son sus decisiones. Lo importante aquí no es lo patrimonial, lo importante es el respeto a la dignidad humana y la libertad para toma de decisiones y la libertad para ser una persona como todas las personas, con todas sus garantías sociales, constitucionales, legales.